Buenos días, jóvenes, clase número 10, y es una profundización conceptual, primero medio A y B, en este caso primero medio B. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Ya. Estamos en la lección 9, estamos en retroalimentación, recuerden, porque estamos en historia de Chile, ya para ir paso a pasito, y que todo esto lo podamos, ¿cierto?, asimilar muy bien, porque yo le doy importancia a lo que es la historia de nuestro país. Como le había dicho en las clases anteriores, estamos en la organización de la República, y por lo tanto aparecen conceptos muy frecuentes, ya república, Estado, ciudadanía, ley, constitución, soberanía. ¿Sí? Así que vamos entonces a dedicar esta clase y la próxima a ver esos conceptos que nos van a permitir comprender mejor ya lo que es la historia de Chile y sobre todo la historia de Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Concepto de Estado. ¿Ya? El Estado, muchachos, es una organización política de una sociedad considerada como válida en función de sus objetivos administrativos y de ejercicio del poder. Ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común, máximo desarrollo posible y el reparto equitativo de los beneficios e ingresos. Ya. Cada uno de estos términos ya los vamos a ir viendo a fondo a medida que vayan transcurriendo la clase. Para empezar, chicos, primera cosa que no debemos olvidar. Cuando hablamos de esto que se llama Estado, estamos hablando de un tipo de organizarse. ¿Y de organizarse de quién? De las personas. O sea, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de nosotros. El Estado somos nosotros. Todos nosotros. Todos los habitantes de Chile conformamos el Estado chileno. Ya. Para que exista un Estado tienen que haber tres elementos. Personas, un grupo humano, población, un territorio sobre el cual esa población ejerce el derecho de propiedad, ya lo considera suyo, y un tercer elemento que es el mando o el poder. Es decir, está este grupo de personas que tiene un territorio sobre el cual reclama poder, decide obedecerle, ¿no es cierto?, a algunas de las personas para que ejerzan el mando o poder. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de a poquitito, ¿no? Ojo del Ursúa, qué bien. Elementos y características esenciales del Estado. Una de las características del Estado, muchachos, es la soberanía, que es la forma en que se ejerce la institucionalidad política y autoridad sobre la población, dentro del territorio y con independencia de otros estados. Reside en el pueblo y se ejerce a través de algunos órganos representativos. En términos más simples, muchachos, la soberanía es la capacidad que tenemos todas las personas que vivimos acá en Chile para darnos la organización que mejor nos agrade, la que creamos que es la mejor, ¿ya? Es decir, la soberanía es la capacidad que tenemos los ciudadanos de tomar nuestras propias decisiones. Eso es la soberanía. El poder, ¿ya?, es una relación de autoridad entre gobernantes y gobernados. El poder, muchachos, es la capacidad de generar obediencia. Capacidad de generar obediencia, ¿ya?, es la fuerza al servicio de una idea. Eso es el poder, ¿ya? Capacidad de generar obediencia. Y una de las principales características del Estado es que se hace obedecer. Y si uno no quiere obedecer, a uno lo obligan a obedecer por la fuerza, a puros palos. Cuando los carabineros ahí en las protestas uno no quiere hacer caso, lo agarran a palo. Ese es el poder del Estado. El bien común, ¿ya? Nos organizamos como Estado para alcanzar el bien común, ¿ya? Básicamente, ¿no es cierto?, buscar los bienes materiales, la paz civil, el desarrollo cultural. En otras palabras, el bien común es el conjunto de las condiciones que permite a todo y cada uno de nosotros
alcanzar su máximo desarrollo material y espiritual posibles. ¿Y por qué nos organizamos como Estado? Para alcanzar el bien común. En otras palabras, que todos estemos bien, que todos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. La población son los habitantes de un territorio donde el Estado tiene jurisdicción, es decir, poder. ¿Ya? Se asocia a una nación. ¿Qué es una nación? Es un conjunto de personas que comparten el mismo idioma, una religión mayoritaria, costumbres, tradiciones y un pasado histórico en común que le da identidad. ¿Ya? Y el otro elemento del Estado es el territorio, espacio físico en que se ejerce el poder y la autoridad. Suelo, subsuelo, aguas interiores, espacio aéreo, mar territorial, jurisdiccional y patrimonial. ¿Ya? Entonces, para que haya Estado, tienen que haber población, personas, población que se constituyen en una nación, es decir, personas que hablan el mismo idioma, que tienen una religión mayoritaria, que tienen una historia en común, que tienen tradiciones y costumbres en común. Para que haya Estado también tiene que haber un territorio, porque las personas no pueden andar volando en el aire, tienen que tener un lugar donde vivir. Eso es el territorio. Tiene que existir lo que se llama el poder, la relación de mando y obediencia entre los que gobiernan y los que son gobernados, y esto que se llama soberanía, es decir, la capacidad que tenemos los ciudadanos de este país de organizarnos como mejor nos plazca y de establecer relaciones de igualdad con otros estados. Y hacemos todo esto ¿para qué? Para alcanzar el bien común. Estado. ¿Qué distingue el Estado del gobierno? ¿Ya? Primero, el Estado es más extenso que el gobierno. El Estado es una entidad permanente, continua, y el gobierno es temporal. El gobierno es el mecanismo u órgano, con sus respectivas autoridades, presidentes, ministros, que ejerce el poder ejecutivo, por medio del cual el Estado ejerce su autoridad durante un tiempo determinado. En otras palabras, más breves, el gobierno es el mando o dirección única del Estado. ¿Ya? El Estado representa el bien común o la voluntad general, mientras que el gobierno representa la voluntad de sus votantes y se ejerce a través de los representantes electos que administran el poder del Estado por un tiempo determinado. En síntesis, esto que se llama Estado es una organización permanente de nosotros, los seres humanos. En el caso de Chile, ya de todos los habitantes del país. Ahora bien, como somos una democracia representativa, ya lo vamos a ver, no todos podemos ejercer el mando al interior del país. Algunos tenemos que hacer clases, los doctores tienen que curar a los enfermos, los mineros tienen que ir a extraer minerales, los pescadores a sacar peces, los campesinos a cultivar la tierra, los contadores a su oficina, a alguna empresa, ¿ya? Como cada uno tiene diversas funciones, elegimos a gente que nos represente para que ellos manden en nombre nuestro. Y esas personas que elegimos para que nos gobiernen, para que nos manden durante un determinado periodo de tiempo, en su conjunto se le llama gobierno o gobernantes. En nuestro caso, duran 4 años. El presidente de la República dura 4 años, el diputado dura 4 años, con excepción de los senadores que duran 8. Los alcaldes duran 4 años, los concejales duran 4. Después de eso, si lo hacen bien, los reelegimos. Si lo hacen mal, elegimos a otra persona. Entonces, los que mandan van cambiando el gobierno, pero los que le dan la autoridad para que manden, permanecemos en el tiempo, el Estado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Todo bien, 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 todo bien.
¿Todo bien? Sofía Wonders Eleven está por ahí. Sí, sí está ahí. Sofía. Cinco. Perfecto. Continuamos entonces. Existe lo que se llama el régimen político. Es el conjunto de condiciones institucionales relativamente estables que determinan la forma de circulación y canalización del poder político, el mando. Sus actores, herramientas y estrategias a través de las cuales se consideran a las personas que son parte de él. Tenemos regímenes políticos totalitarios, en donde hay caudillos que se apoderan del Estado y en donde el individuo está al servicio del Estado. El nazismo de Hitler, el comunismo de Stalin, el fascismo de Mussolini, el gobierno del Kim Il-sung, Kim Il-jung, allá en Corea, ¿ya? Están los gobiernos autoritarios, los que nosotros conocemos acá en esta parte del mundo como dictaduras. Y están los gobiernos democráticos, donde es el pueblo, donde son los ciudadanos los que mandan, como acá en Chile. Está la democracia directa, donde los ciudadanos en su conjunto toman las decisiones, no eligen a nadie, los ciudadanos toman las decisiones. El único ejemplo de democracia directa moderna, contemporánea, es el caso de Suiza, ¿ya? Ellos son tan poquititos que las decisiones las toman en conjunto, hacen plebiscito para todo. En los países que tienen mucho más habitantes, se hace difícil poner a todos de acuerdo. Por lo tanto, elegimos a personas que nos representen y esas personas gobiernan a nombre de nosotros. Esas son las democracias representativas, ¿ya? Como Chilito, que Chile es una república democrática representativa. ¿Por qué república? Ya lo vamos a ver. Formas del Estado y del gobierno. La forma del Estado es la organización y forma de estructurarse especialmente que tiene el Estado y cómo se vincula con la población y forma de ejercer el poder. En sencillo, chicos, en los estados unitarios, como en Chile, las leyes se aplican en todo el territorio nacional. Ninguna región puede hacer sus propias leyes. Todas las leyes se hacen en Valparaíso, en el Congreso Nacional, las hacen diputados y senadores, y esas tienen validez para todo el país. En los estados federales, como en Argentina, como en Brasil, como en México, como en Estados Unidos, al interior del país existen estados pequeñitos, que en Argentina, por ejemplo, se llaman provincias, ¿ya? Y ellos tienen la capacidad de generar sus propias leyes que tienen validez solamente en una determinada provincia. ¿Ya? En Chile no. Las leyes rigen, repito, de Cordillera a Mar y desde Visviri por el norte a Puerto Toro por el sur. Formas de gobierno. Dice que el gobierno es la organización de diversas estructuras estatales que ejercen el poder del Estado, basándose en un orden jurídico. En términos simples, el gobierno es el mando o dirección única del Estado. Ese es el gobierno. Las personas que ejercen el poder temporalmente al interior del Estado. Ese es el gobierno. ¿Ya? La forma de gobierno es la manera en que se organizan los poderes del Estado para ejercer el poder político. Y de allí que tenemos gobiernos presidencialistas, donde el poder ejecutivo o presidente de la República tiene más atribuciones que el poder legislativo, Congreso Nacional o Parlamento. En nuestro caso, Chile tiene un gobierno presidencialista, donde el presidente Piñera tiene muchas atribuciones, incluso por sobre el Congreso Nacional. Chile, gobierno presidencialista. ¿Por qué? Porque el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente. Según la Ley Orgánica Constitucional, corresponde al presidente ejercer el gobierno y la administración del Estado, siendo simultáneamente jefe de gobierno y de Estado. ¿Qué significa esto? Inmediatamente lo vamos a aclarar. Como el poder del Estado, ya que es el que ejerce el mando para todos nosotros los chilenos, este poder es tan grande que tiene dos peligros: la corrupción y el abuso de poder. Para eso entonces, desde fines del siglo XVIII, desde la Revolución Francesa,
El poder del Estado se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, independientes entre sí. ¿Para qué? Para evitar el abuso de poder y evitar la corrupción. ¿Ya? El poder ejecutivo es el que dirige y administra el Estado. En nuestro país, encabezado por el presidente de la República, quien dura 4 años sin reelección inmediata. Para ser presidente hay que ser chileno, nacido en Chile, ser nieto o hijo de chilenos, tener cumplido 35 años de edad y poseer la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. Calidad de ciudadano con derecho a sufragio, es decir, ¿no es cierto?, un ciudadano que no haya sido detenido o preso por más de 3 años y un día, no haber cometido delito terrorista o de narcotráfico y no tener problemas mentales, es decir, interdicción por demencia. Los ministros son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República y la ley orgánica establece, ¿no es cierto?, su cantidad, sus funciones y su organización. El poder legislativo tiene la iniciativa de la formulación de las leyes, discusión y aprobación, así como la revocación de las leyes. El Congreso chileno es bicameral porque tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Ambas formulan leyes, discuten y tramitan proyectos de ley y fiscalizan los actos del gobierno. También aprueban o rechazan los tratados internacionales. Las leyes se generan por dos vías. Cuando el presidente manda un proyecto de ley, se llama mensaje. Cuando un diputado o un senador hace un proyecto de ley, se llama una moción. En un inicio eran 120 miembros, pero por una ley se aumentaron los diputados de 120 a 155 y los senadores de 38 a 55. Y eran reelegibles los diputados por 4 años más, así indefinidamente, y los senadores por 8 años más. Se acaba de aprobar la ley que impide la reelección de senadores, diputados y alcaldes. Y está en el Congreso una ley que pide que se vuelva a los 120 diputados que eran inicialmente y a los 38 senadores que eran inicialmente. ¿Cómo se crea una ley? Ya vamos a ver lo que es una ley. Hay una iniciativa. Si la iniciativa es del presidente de la República, se llama mensaje. Si es de un senador o un diputado, se llama moción. Se discute. Si se aprueba, hay una etapa que se llama promulgación, que la firma el presidente, y una vez que la firma el presidente se publica en el diario oficial y se presume conocida por todos, entonces se aplica inmediatamente. Poder judicial administra la justicia y aplica las leyes a través de fallos o resoluciones, conoce las causas civiles y criminales, saben cómo resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. ¿Ya? Se compone de la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior, y está formada por 21 ministros. Aparte de la Corte Suprema, hay cortes menores, como son las cortes de apelaciones, y más abajito en la jerarquía están los juzgados de letra, los tribunales de juicio oral, los juzgados de garantía y los tribunales de justicia. Gobierno y administración interior del Estado. Para efectos político-administrativos, ¿no es cierto?, Chile se divide en 15 regiones, pero acordemos que se agrega la región del Maule, 54 provincias, la región del Ñuble, ya, se agregó la región del Ñuble, que junto a la región de los ríos y a la región de Arica-Parinacota, ya entonces suman un total de 16. Ya no se nombran por primera región, segunda región, sino que solamente por su nombre. 54 provincias, 346 comunas. La actual estructura político-administrativa, proceso de regionalización iniciado en 1974, ya iniciado durante el gobierno de los militares, está descentralizar y desconcentrar la administración, favoreciendo el desarrollo más equitativo de la nación. Las instituciones regionales dependen del gobierno central. ¿Ya? ¿Quién gobierna el Estado? El presidente. En la región gobierna el intendente, que es nombrado por el presidente de la República. En la provincia, que son la división de las regiones, gobierna el gobernador, nombrado por el presidente de la República.
Y las provincias se vienen comunas, que están al mando de un alcalde, y el alcalde es asesorado por un consejo municipal. Así se gobierna, se administra nuestro país. En síntesis, el Estado entonces es un conjunto de personas que ocupa un territorio determinado. Este conjunto de personas tiene la soberanía, es decir, la capacidad de organizarse como quieran, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, también entregan esta soberanía, este poder, a sus representantes que gobiernan en nombre de ellos. Estas personas no son cualquier persona, son personas que comparten el territorio, un idioma, una religión mayoritaria, costumbres, tradiciones y una historia común que les da identidad. Por eso que mi deber como profesor de historia es que ustedes aprendan historia de Chile, de su país, de su patria, tierra de los padres. Eso es la patria, tierra de los padres. ¿Ya? Chicos, el Estado tiene un poder tan grande que para evitar la corrupción y el abuso de poder, se divide en un poder ejecutivo, que es el que administra, ¿no es cierto?, y gobierna el Estado, ejercido por el presidente de la República, un poder legislativo, que es el que hace las leyes, deroga las leyes, modifica las leyes, y, ¿no es cierto?, que está representado por el Congreso Nacional a través del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su función? Repito, hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes. Y por último hay un poder judicial, ¿ya?, que es el encargado de aplicar las leyes, aplicarlas, ¿ya?, a través de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los juzgados civiles, de letra, tribunales orales lo penal, juzgados de garantía. Y toda esta organización, ¿para qué? Para lograr lo que se llama el bien común. Es decir, crear las condiciones para que todos y cada uno de los habitantes del país, de Chile, logre desarrollar su proyecto de vida sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo violente, sin que nadie lo humille, sin que nadie se burle de él. Que si una persona es pobre pero tiene capacidad, pueda estudiar. Si una persona tiene una enfermedad grave y no se la pueda costear, pueda el Estado brindarle esa ayuda. Eso es el Estado. El Estado somos nosotros. ¿Y cómo mantenemos la administración de este Estado? A través de nuestros impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Es la cantidad de dinero que pagan las personas y las empresas para mantener la administración del Estado. He dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿El Consejo Municipal, el CORE, eso? ¿No? No, el CORE, hijo, es el Consejo Regional. El Consejo Regional es el que asesora al intendente, ¿ya? Y el Consejo Comunal, o sea, los concejales son los que apoyan al alcalde, lo asesoran. Preguntita, ¿quién es XLXSS? Chicos, ¿quién es XLSS? Tomás Alfaro había ingresado, Tomás. Ya, bien. ¿Se salió? ¿Quién sería? La Catalina Barahona. Ah, ¿No la se cambió el nombre? Catita. Ah, ¿era usted? ¿Tenía un nombre clave? Ah, qué bueno, me había asustado. Es que me han dicho algunos colegas que a veces entran personas desconocidas a las clases. Qué raro. Ah, aquí está, Catita. Ya, hija, no problema. Continuamos entonces, pues ya no hay preguntas, parece que está todo claro. Chile es una república, habíamos dicho. Y les dije, más adelante vamos a ver. Chile es una república. El concepto de república tiene una larga tradición en la historia de Occidente, desde la antigüedad clásica greco-latina, especialmente en su aplicación romana, pasando por las repúblicas italianas de fines de la Edad Media hasta su elaboración contemporánea, desarrollada por la Ilustración.
En su versión clásica, la república se opone a la idea de monarquía en lo que se refiere al origen y renovación de los gobernantes. ¿Ya? Una monarquía, ¿se acuerdan las monarquías absolutas? ¿Ya? En las repúblicas, ¿ya? Los gobernantes son elegidos, duran un determinado tiempo ejerciendo el mando y son responsables de las decisiones que toman. ¿Ya? En una monarquía, a los reyes no los elige nadie, traspasan el cargo de padres a hijos, es hereditario, el poder es vitalicio, es durante toda su vida, y no rinden a cuentas a nadie de las decisiones que toman. Entonces una república es un gobierno que se opone a una monarquía. ¿Y por qué Chile adoptó la forma de república? Porque antes del 12 de febrero de 1818, día de nuestra independencia, firma de la Declaración de Independencia, pertenecíamos al Imperio Español. Éramos colonia de la monarquía española. Por eso que cuando nos hacemos independientes, lo primero que decimos es que Chile ya no es una monarquía, sino que es una república. Según Profesor, Cicerón, ¿eh? había dicho que la república se oponía a la monarquía. Ah, ya es. Se opone porque al rey no lo elige nadie. En una república, las personas eligen a las autoridades. El rey dura toda la vida en el poder. En las repúblicas, las autoridades duran un tiempo determinado. Por ejemplo, en Chile, 4 años y los senadores que duran más duran solamente 8. El rey no le da cuentas a nadie de lo que hace. En la república, las autoridades son responsables ante el pueblo, ante los ciudadanos, de las decisiones que toman. ¿Ya? Esa es la diferencia. República, gobierno que se opone a la monarquía. ¿De dónde viene el término república? Según Cicerón, la res pública, ¿ya? Es lo que es la res del populum. En latín res es cosa y populum es lo público, es lo del pueblo. La cosa o los asuntos del pueblo. Tiene que ver con la gestión pública, el gobierno público. Lo que viene a decir Cicerón es que la república es el gobierno que afecta al pueblo. No piensa en un gobierno democrático del pueblo, es decir, ejercido por el pueblo, sino como un gobierno del pueblo, siendo este el objeto último de tal gobierno. Chuatas. Vamos a dejar hasta acá, vamos a ver el concepto de democracia y al final vamos a ver cuál es la diferencia entre una república y una democracia. Pero para eso tenemos que tener claro el concepto de democracia. Democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. ¿Quién es el pueblo? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Lo veremos la próxima clase en detalle. ¿Ya? En este régimen político la soberanía reside en el pueblo. La soberanía, el mando. Y es ejercida por este de manera directa o indirecta. En nuestro caso, de manera indirecta. Elegimos personas para que nos gobiernen. ¿Qué es la democracia? Desde una perspectiva clásica se ha considerado que la democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, el mando, el poder, de forma directa por medio de órganos representativos. En otras palabras, es el sistema de gobierno en que la soberanía emana del pueblo. Desde el punto de vista de su origen etimológico, es decir, el origen del significado de las palabras, democracia proviene de las raíces griegas demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder o autoridad. Gobierno en que el pueblo ejerce el poder o soberanía. La Real Academia de la Lengua establece como acepciones de la palabra las siguientes. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. En estas definiciones se reiteran dos conceptos clave para entender lo que es la democracia. Ellos son pueblo, ciudadanos y gobierno, mando o dirección única del Estado. La democracia, como hecho histórico, tiene su origen en el siglo V a.C. Para designar, ¿ya? Para designar me perdí. Para designar la forma de organización política que adopta la polis de Atenas. La polis, la ciudad-estado de Grecia. Atenas, actual capital de Grecia. Actual capital de Grecia.
Como habíamos dicho, etimológicamente la palabra democracia se compone de dos palabras griegas: demos, que significa pueblo, población, gente, y kratos, que significa poder, superioridad, autoridad. El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad para el interés común general. En sus orígenes, en la antigua Atenas, siglo V a.C., fue importante la democracia directa. Sin embargo, es necesario tener presente que los grados de participación ciudadana eran muy limitados. Solamente podían ser ciudadanos los hombres libres, mayores de edad, que en ese tiempo era 18 años, y que hubieran nacido en los límites de la ciudad. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. En la actualidad predomina la democracia representativa y el concepto de ciudadanía se ha universalizado, extendiéndose a todos los mayores de edad, sin importar género o condición social. Incluso los extranjeros, tras un tiempo de permanencia en el país, pueden optar a la condición de ciudadanos. En la actualidad, el concepto de democracia es considerado desde una perspectiva más amplia, tal como se señala en el siguiente texto, comillas. La democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. Probablemente esta idea tan cierta y sugerente no ha arraigado todavía con suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de a pie siguen pensando que el derecho y el deber de votar llenan su compromiso de participación política para contribuir a la buena marcha del país. Pero la democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige un constante replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral. O sea, chicos, la democracia no es que los ciudadanos podamos ir a elegir a nuestros representantes cada 4 años o pertenecer a un partido político o a una organización no gubernamental, etcétera, etcétera. Sino que la democracia, muchachos, es un modo de vida, ya donde tiene que imperar la tolerancia, el respeto al otro, el respeto a la diversidad de opiniones, el respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales de las personas, ¿ya? Una persona no es su orientación sexual, si es lesbiana, si es homosexual, no, es una persona. Su orientación sexual es algo que le pertenece a su vida privada, a su intimidad, y no tenemos por qué meternos en eso. Y toda persona, sin importar su orientación sexual, merece nuestro respeto, sin importar el color de su piel, sin importar su ciudadanía, y sin importarnos si tiene plata o no tiene plata, si tiene educación o no tiene educación, si es blanco, negro, moreno, amarillo, si es gay. Todo ser humano merece respeto. Y eso es la esencia de la democracia, el respeto al otro, no humillar, no calumniar, no ningunear, no ofender, no herir, no violentar a nadie bajo ningún punto de vista. Eso es la democracia, muchachos. Atributos de la democracia. Para que un gobierno sea considerado democrático, deben existir los siguientes factores. 1. Elecciones libres, que aseguren que los ciudadanos, por mayoría, elijan el tipo de gobierno que estimen conveniente. No debe existir ninguna interferencia en su desarrollo, sea coerción o condicionamiento, pues debe expresar la libre opción de los ciudadanos. Elecciones universales. Todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad, sin distinción de sexo, nivel cultural o idioma, tienen el derecho a votar, a elegir y ser elegidos. La libertad de expresión. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas y mostrar sus acuerdos o desacuerdos con la gestión del gobierno o cualquier aspecto de la vida política e institucional del país sin restricción ni amenaza. Libertad de información. Es el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información y conocer diversos puntos de vista. Existencia de partidos políticos. Hace posible el juego democrático.
permitiendo la expresión de diferentes visiones sobre la realidad del país, así como la participación de los ciudadanos en la vida política. La Constitución Nacional los considera una piedra angular de la democracia. Y número 6, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y éstas le deben obediencia en cualquier instancia, es decir, la subordinación de los militares al poder civil. Pero la democracia también tiene principios y valores. ¿Cuáles son estos? A. La igualdad. Es un valor de origen a todas las personas y sin importar su condición, sexo, creencia, nacimiento, etc. Se las considera iguales en derechos y dignidad. Todos somos iguales ante la ley. Ante igual delito, igual castigo. La equidad. Principio que considera que los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de sus diferencias económicas, opinión religiosa, pertenencia étnica, preferencia sexual u otras. Todos tenemos derecho a desarrollarnos independientemente de nuestra condición. La legitimidad. Se dice que un gobierno democrático goza de legitimidad cuando cuenta con el apoyo de una parte importante de la población. En las democracias, la legitimidad es garantizada mediante los actos eleccionarios y los procedimientos dictados por la Constitución para la elección de autoridad, es decir, por la legalidad. En términos simples, un gobierno democrático es legítimo cuando goza del respaldo de la mayoría. Punto. La libertad, valor de la democracia moderna que consiste en que todos los individuos son libres de realizar las actividades que deseen, siempre y cuando dichas actividades no dañen la libertad de los demás individuos. Como dice la definición clásica de libertad, la libertad es la opción de hacer y de elegir entre opciones diferentes, pero siempre y cuando esa elección no dañe a otra persona. Mi libertad termina donde comienza la tuya. La fraternidad, valor de la democracia moderna que supone que todos los ciudadanos son y deben verse como hermanos, sin importar sus diferencias y conflictos políticos de opinión o intereses particulares. Para que la fraternidad pueda darse es necesario un alto grado de tolerancia entre individuos y grupos de poder. La legalidad, principio que dicta que el gobierno solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido por las normas jurídicas y que debe actuar respetando los límites que le impone ese sistema de leyes y reglas jurídicas. Esto es, un gobierno que será legal o actuará legalmente cuando se ejerza de acuerdo con las leyes establecidas o aceptadas. En simple, el principio de la legalidad se aplica cuando tanto los que gobiernan como los que somos gobernados cumplimos con las leyes. ¿Qué son las leyes? En la próxima clase vamos a ver en profundidad el concepto. El pluralismo, de plural, de diverso, pluralismo, diversidad, significa la existencia dentro de una sociedad de gran variedad de intereses, ideas, comportamientos, opiniones, ideologías, decisiones, proyectos y concepciones políticas diferentes entre sí, que participan en el juego del poder político. Ello no implica juicios de valor. ¿Ya? Todos tenemos derechos, todos. ¿Ya? La tolerancia, principio que permite la convivencia entre los individuos sin necesidad de llegar a la agresión o a la exclusión del que es diferente a uno. Aceptación y respeto ante la existencia de otras ideas, otras corrientes políticas, otros partidos, otras maneras de ver el mundo. Ahora bien, ¿cuál es entonces, porque aparentemente como que son una misma cuestión, cuál es la diferencia entre democracia y república? Primero comencemos con las definiciones, ya las que ya vimos, pero que ahora vamos a sintetizar. Explicar qué es una democracia es bastante sencillo. Se refiere a que el pueblo, nosotros, los ciudadanos, directo o indirectamente, estamos a cargo del gobierno. Democracia, gobierno de los ciudadanos, gobierno del pueblo. Ahora, definir república es algo más complejo, porque hay dos definiciones. No sé si se dieron cuenta. Una definición de república es básicamente un territorio en que el líder es uno de sus ciudadanos, que ocupa un cargo político electo por un cierto tiempo. Sería lo contrario de una monarquía, donde el jefe de Estado es hereditario y vitalicio.
Esta es la definición más usada en países donde hay monarquías, en particular las monarquías constitucionales, como Inglaterra, España, Grecia, Suecia, Bélgica, Holanda. La otra definición se refiere a un país donde el gobierno es ejercido por representantes elegidos por el pueblo. Pero además de eso, una república también es caracterizada por el imperio de la ley, o sea, gobernantes y gobernados obedecen la ley, división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, e igualdad de derechos. Los que vivimos en repúblicas solemos usar principalmente esta definición, como la República de Chile. La diferencia entre la democracia y la primera definición de república es bastante sencilla. La democracia habla del gobierno del país, mientras que la república solo habla de la elección del jefe de Estado, cómo se elige el jefe de Estado. Ahora, si lo comparamos con la segunda definición, hay más cosas en común. Aquí, una república es una forma de democracia, pero no todas las democracias son repúblicas necesariamente. Una democracia directa, por ejemplo, como la que hay en Suiza, ¿ya? Es donde el pueblo gobierna directamente, no es república, porque en la república se elige a los quienes gobiernan. Otra diferencia, en una democracia sería posible que un grupo mayoritario le quite derecho a otro grupo más pequeño, porque manda la mayoría. Pero en una república sería inaceptable, ¿ya? Porque en una república está el principio de la igualdad, o sea, de que todos tienen los mismos derechos. Esas serían las diferencias, y por eso que Chile es una república democrática. Es decir, cuando nos separamos del Imperio Español, 12 de febrero de 1818, en la ciudad de Talca, donde Bernardo Higgins firma el acta de independencia, Chile comienza entonces declarándose república, porque ya no es monarquía. Y democrática, porque en esta república el poder iba a estar en el pueblo, en los ciudadanos. Dicho. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo tengo, es que, ¿por qué la forma de organización del Estado nunca cambia? Es permanente, porque somos nosotros, ¿ya? Pero no como su forma de organización. A ver, forma de organizar ¿qué? Que yo puedo organizar una fiesta, puedo organizar un paseo, puedo organizar una sociedad en esto que se llama Estado. ¿Para dónde apunta su pregunta? A ver, como en cuanto a términos de organización de leyes y todo eso. Porque los seres humanos somos libres, nacemos libres. En estricto rigor, Caroline, podemos hacer lo que queramos, pero necesitamos del otro para vivir. ¿Ya? Comenzando por el básico hecho de la procreación. Para constituir una familia se necesita un hombre y una mujer, para procrear hijos. Uno solo no puede hacer hijo, una mujer sola no puede hacer hijo. Tiene que haber un hombre y una mujer, una pareja. Y entonces se constituye el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces, si bien es cierto, yo puedo hacer lo que quiera, tengo que renunciar a parte de mi libertad para poder convivir con el otro, porque necesito la ayuda de los demás. Eso es lo que se llama el contrato social. Yo necesito la ayuda de los demás. Necesito de aquella persona que hace pan. Necesito del chofer que transporta las cargas. Necesito del médico cuando estoy enfermo. Necesito de mi empleador porque me da trabajo. Necesito que me quieran. Por eso ahí está mi esposa, mi hijo, mi familia. ¿Me entiendes? Tenemos necesidades, pero somos libres. Y para eso hacemos un pacto, un acuerdo. Y ese acuerdo implica que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer para convivir. ¿Ya? Y a esos acuerdos, cuando los escribimos, no matar, no robar,
no andar a más de 100 kilómetros por hora, no fumar en recintos escolares. Eso se llaman leyes. ¿Ya? Y estos seres, estas personas que se organizan de esa manera, para convivir, porque se necesita el uno al otro, ¿ya? Crean esto que se llama el Estado. Reclaman propiedad sobre un territorio, eligen a una persona o una o más personas que los gobiernen, y se constituyen esto que se llama Estado. Estado que va a durar hasta que dure esta sociedad. Una vez que los chilenos, como chilenos, nos extingamos, se extingue el Estado. Pero si nosotros seguimos permaneciendo en el tiempo, el Estado va a seguir permaneciendo. Porque el Estado, Caroline Pérez Muñoz, somos nosotros. Ojo, por la edad que ustedes tienen, primero medio, todavía se hace un poco complejo ya la comprensión de conceptos tan abstractos como estos. Por eso que estos se enseñan en tercero medio. En tercero, porque ahí el desarrollo mental de todos los seres humanos está más proclive a conceptos más abstractos, ¿no es cierto? Más especulativos. Pero el Estado somos nosotros y nos organizamos para ayudarnos entre nosotros. Y como cada uno puede hacer lo que quiera, hacemos leyes para respetarlas. Y quien no las respeta, lo castigamos con el valor más preciado. ¿Cuál es el valor más preciado? Nuestra libertad. Por eso que los que cometen delitos los metemos presos. ¿Qué hacemos cuando los metemos presos? ¿Qué le estamos quitando? La libertad. La libertad. ¿Ya? Porque acá en Chile no existe la pena de muerte. Entonces yo puedo cometer un crimen atroz y me van a meter al chucho de por vida. No me van a matar. En algunos estados de Estados Unidos existe todavía la pena de muerte. Y si consideran que merezco morirme por el crimen que cometí, me ponen una inyección y me envenenan y me matan. Que es un poco más civilizado que la horca, que la silla eléctrica, que la cámara de gases, que la guillotina, ¿no es cierto?, que el destripamiento, como eran las cuestiones que hacían antes. ¿Alguna otra pregunta, chicos, señoritas, muchachos, bebés? ¿No? Sí, Señor Collado, dígame. ya. ¿Se pueden combinar, por ejemplo, la democracia indirecta con la directa? No, no. O es directa o es indirecta. Es directa cuando los países son chiquititos. Suiza, por ejemplo. Es tan poca la población que cualquier decisión la toman entre todos. Chile es un país pequeño, pero somos casi 19 millones, casi 18 millones de personas. ¿Ya? En China son 1.400 millones. En la India son 1.200 millones. ¿Ya? Si mal no recuerdo, en Brasil son como 360 millones. Nosotros somos un país pequeñito. ¿Ya? Pero algunos, repito, tienen que hacer pan, otros tienen que hacer clases, otros tienen que ir a darle al cerro, otros tienen que manejar colectivo, otros tienen que alentar enfermos, y elegimos a personas especialmente para que nos gobiernen, para que hagan leyes, para que se preocupen de que todo se cumpla, para que busquemos el desarrollo, el crecimiento de todo. Pero como no todo, imagínate, Rodrigo, a ver, somos aproximadamente 12 millones de ciudadanos. Imagínense cómo podemos poner de acuerdo a 12 millones de personas acerca del retiro del fondo de la AFP. Si en el Senado hay 155 diputados, y quedó la escoba. En el Senado hay 43 personas y tampoco se están discutiendo para ponerse de acuerdo. Imagínense. Imagínense a 12 millones de personas tratando de ponerse de acuerdo. Imposible. Por eso que elegimos a personas para que nos gobiernen. Y si elegimos, es una democracia representativa. Y si no elegimos representantes, es una democracia directa. Por lo tanto, una es incompatible con la otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok.
Qué bien, gracias por su participación. No se me arranquen que tengo que pasar lista. Vamos a parar